Uno de los primeros registros acerca de Jesús de Nazaret, su vida, muerte y resurrección, fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lo conocemos como el Evangelio de Lucas, pero Lucas continuó la historia en un segundo volumen. Llamado el Libro de los Hechos. Y se trata de lo que Jesús continúa haciendo después de su resurrección. Hechos comienza con los discípulos, que están pasando un tiempo con Jesús, quien acaba de volver a la vida. Esto es increíble de imaginar. Luego, durante semanas, el Jesús resucitado continuó enseñándoles acerca de su reino invertido, la nueva creación que Él inauguró a través de su muerte y resurrección. Esto es emocionante, y los discípulos están listos para ir y decírselo al mundo. Pero luego, Jesús les dice que esperen y permanezcan en Jerusalén hasta que reciban una nueva clase de poder para ser testigos fieles de Jesús y su reino. Luego les dice que su misión comenzará en Jerusalén, a continuación hacia Judea y Samaria, y de ahí a las naciones. Es como un mapa para todo el libro de Hechos. Luego, los discípulos vieron a Jesús en su trono como el rey de toda la creación. Así que los discípulos están esperando, preguntándose cuándo vendría este poder. Y luego viene el tiempo del Pentecostés. Este es un antiguo festival israelita que se lleva a cabo al principio del verano. Y miles de peregrinos judíos regresarían a Jerusalén desde todo el mundo. Todos estos idiomas y culturas entremezclándose en la ciudad. Y los discípulos están juntos en una casa, que de pronto se llena con un viento tempestuoso y también con fuego. El fuego se divide como en lenguas que flotan sobre las cabezas de las personas. ¿De qué se trata todo esto? Sí, así que aquí Lucas está tocando un tema repetido en el Antiguo Testamento. Cuando la presencia de Dios se mostró de manera similar en el monte Sinaí, Él hizo un pacto con Israel y les dio los 10 mandamientos. Después, cuando la gloria de Dios vino en una columna de fuego, llenó el tabernáculo cuando Él vino a morar entre ellos. Esa era solo una columna de fuego, no muchas. Exactamente. Lucas está resaltando aquí un punto importante. Esta es la presencia personal de Dios que vino al templo, Espíritu de Dios que fue predicho por los profetas de Israel, y ahora vino a hacer morada en el cuerpo de Jesús, su nuevo templo. Eso es su pueblo. Ellos se han convertido en pequeños templos móviles donde Dios ahora mora. Y ellos empiezan a contar historias acerca de Jesús, pero están hablando en idiomas que nunca habían conocido. Y sin embargo, todos los visitantes pueden entenderlos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Pedro se levanta a explicar que esto es el cumplimiento de las esperanzas de Israel, basadas en las Escrituras. El plan de Dios fue siempre utilizar a la familia unificada de Abraham para traer justicia y paz al mundo. Pero las tribus de Israel habían sido esparcidas por el exilio. Ahora, aquí en el Pentecostés, representantes de todas las tribus vuelven a estar juntos y se les presenta a su Mesías, el Jesús crucificado y resucitado, para que ahora puedan convertirse en el pueblo restaurado de Israel. Y miles de ellos comienzan a seguir el camino de Jesús. Lo que nos lleva a la historia de los 2 templos de Lucas. Tienes el templo que Herodes construyó en Jerusalén, donde los discípulos de Jesús adoran como el resto de los israelitas. Pero ahora también está el templo de Jesús, el cual consiste de personas. Este templo se reúne en casas por toda Jerusalén y abordaban la vida de manera radical y diferente. Sí, piénsalo. Muchos de estos peregrinos ni siquiera son de Jerusalén. Así que formaron estas nuevas familias y dependían los unos de los otros. Las personas vendían sus cosas y así proveían para los pobres entre ellos. Comían juntos sus comidas, hacían juntos sus oraciones. Estaban aprendiendo de los apóstoles lo que significaba vivir como si Jesús es el verdadero rey del mundo. Y debía ser emocionante. Pero no todo fue diversión. Ser el templo de Dios es un asunto serio, como en el Antiguo Testamento. Quizás has escuchado acerca de esa extraña historia en el libro de Levítico, acerca de 2 sacerdotes que le faltan el respeto a Dios en el templo y mueren de repente. Bueno, Lucas incluye aquí una historia similar de 2 discípulos que deshonran al Espíritu de Dios en este nuevo templo y sufren un destino similar. Así que hay corrupción en la comunidad, pero el mayor problema viene desde afuera. Sí, del otro templo. Sus líderes se ven amenazados por este nuevo movimiento mesiánico, así que arrestan a los apóstoles, tratando de detenerlos. Y eso nos lleva a la historia final de la sección de Jerusalén en el libro de los Hechos. Se nos presenta un nuevo discípulo, Esteban. Oh, sí, Esteban.
Es una llama encendida. Él se levanta como líder de entre los discípulos para servir a los pobres y también iba al templo para enseñar a la gente sobre el camino de Jesús. Así que los líderes del templo arrestaron a Esteban y encontraron testigos falsos para acusarlo de deshonrar a Moisés y de ser un terrorista quien estaba amenazando al templo. Como respuesta, Esteban da un poderoso discurso acerca de lo predecible que era toda esta situación. Sí, y él recuenta toda la historia del Antiguo Testamento, resaltando a personajes como José, Moisés y los profetas, quienes fueron constantemente rechazados y perseguidos por su propio pueblo. Israel se ha estado resistiendo a los representantes de Dios durante siglos, así que su rechazo de Jesús y ahora de sus seguidores es un rechazo a Dios mismo. Ellos se enojan y empiezan a ejecutarlo, tomando rocas y golpeándolo hasta morir. Y mientras está muriendo, él se compromete de la misma manera que Jesús a sufrir por el pecado de otros. Hasta clama en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es básicamente lo mismo que Jesús dijo en su muerte. Exactamente. Esteban se convierte en el primer mártir del movimiento de Jesús y vendrían muchos más. Pero esta persecución contiene semillas de esperanza, por lo que Lucas nos presenta aquí a un nuevo personaje, un líder religioso llamado Saulo. Él se para frente al cuerpo muerto de Esteban y hasta da su aprobación de todo esto. Espera, ¿Saulo? ¿Te refieres al hombre que se convirtió en el apóstol Pablo? Sí, Lucas está mostrando cómo ni siquiera este trágico asesinato puede detener el reino de Jesús. Y así, muchos discípulos perseguidos se esparcen desde Jerusalén, tal como Jesús dijo, hacia Judea y Samaria. Ahora, la historia de lo que sucede allá es la siguiente sección del libro de los Hechos.